Empezarás a escuchar la biblioteca de Shlomo. Abre tus sentidos hacia otras realidades de la existencia del misterio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de la biblioteca de Salomón. Espero que te encuentres muy bien en esta noche, de cierta forma nublada, perfecta para el misterio. Bueno, para mí es un privilegio estar contigo, conectado y platicar sobre estas temáticas del misterio, de la historia, de la leyenda, de la antropología, de la historia, de la ciencia, de tantas ramas que abarca el ser humano y que hasta hoy en día seguimos investigando. Cada día más nos sorprendemos por los avances científicos, por los avances antropológicos y arqueológicos, el cual para mí es un privilegio estar contigo esta noche platicando sobre diferentes temáticas. Y bueno, quiero dar cordialmente la bienvenida a los nuevos seguidores que se siguen agregando y siguen sumando a esta visión, a esta realidad, a este trabajo de investigación, donde juntos somos partícipes de la investigación, de las preguntas y buscando respuestas desde un punto de vista objetivo, desde un punto de vista sensato y racional, y en donde prácticamente el trabajo de investigación es permitido. Y bueno, mi nombre es Misael García y bueno, el día de hoy estaremos hablando sobre la antigua inscripción del monumento de Pocotía. Es una ciudad, era un lugar de cierta forma en una parte de Bolivia. En la noche de hoy iniciaremos nuestro viaje hacia Bolivia y después nos iremos hasta el antiguo Europa, aquel continente que tantas leyendas e historias guardan en sus grabados, en sus escritos. Bueno, solamente te pido que te prepares a hacer el trabajo de investigación con nosotros, que vamos a empezar en breve. Bueno, Bolivia, escritura sumeria en Bolivia. Se trata de una inscripción muy integrante, hallada en el reverso de monolito de Pocotía, pero lo que hace realmente especial es que está escrita en sumerio lineal. Aún resulta más fascinante por el hecho de que aporta nuevas pruebas de la presencia sumeria en la antigua Sudamérica. Esta noticia prácticamente a mí me dejó sorprendido, gracias a los amigos de Código Oculto que aportan este trabajo de investigación. A mí me dejó prácticamente sorprendido de leer esta noticia y compartirla contigo, ya que los sumerios estaban muy lejos de asociarse con América, pero vemos que el mundo no es tan grande, no era tan grande 4.000, 5.000 años atrás, como se nos ha dicho, o como realmente lo descubrieron o lo interpretaron los antropólogos de la época de los 60, 50 y todavía 80 y 90. Podemos ver que como va avanzando la ciencia y la tecnología, podemos tener la facilidad de descubrir nuevos hallazgos que se conectan en la historia. ¿Qué hacía este jeroglífico antiguo sumerio en Bolivia? ¿Qué hacía ahí en Bolivia? Como pudimos investigar,
Cuando descifré la inscripción, se me informó de que el monolito de Pocotía había sido descubierto por Bernardo Piados, Freddy Arce, Javier Escalante, César Caliza, Leocadio Ticla, Alberto Vázquez, Albero Fernoz, Omar Sadut, Paulo Bautini y Rodrigo Velasco el 4 de enero del 2002. Me dijeron que tanto este descubrimiento como otros estudios realizados por estos investigadores contaban con el respaldo del honorable H. Enrique Toro, presidente del Congreso de Bolivia. Pues prácticamente este descubrimiento fue hallado en el 2002, pero sale a la luz en el 2017. ¿Por qué tanto tiempo para sacar una nota tan importante? ¿Por qué tanto tiempo? Porque la antropología, la historia, poco a poco va cambiando y los textos de historia en alguna parte de la historia de la humanidad realmente ya no van a encajar, y lo estamos viendo. El sistema educativo está cambiando totalmente. Realmente estamos en una trascendencia y un despertar de conciencia donde el ser humano se está haciendo preguntas y donde otros seres humanos están dormidos, están anestesiados, pero sé que tú no estás anestesiado y sé que eres un investigador y te haces preguntas y buscas respuestas lógicas y científicas, basadas también en un aspecto espiritual. De forma sorprendente podemos observar exactamente la misma inscripción en una tablilla de la colección del padre Crespi, un misionero italiano enviado a Ecuador. Esta coincidencia puede comprobarse en el minuto 23:40 del siguiente jeroglífico que podemos ver. Y bueno, buscando nuevas inscripciones del monolito de Pocotía, en el principio se creía que la única inscripción del monolito se encontraba escrita sobre las piernas de la figura, pero estudios posteriores revelaron que también había inscripciones en el reverso de la estatua y también justo debajo de la mano izquierda de la figura. Pues prácticamente aquí, en esta estatua, en esta figura, hay jeroglíficos, hay símbolos, hay escrituras que por sus sílabas son completamente sumerias. Y bueno, inscripciones en las piernas del monolito de Pocotía, bajo detalles de las inscripciones sobre la mano izquierda del monolito de Pocotía. Las inscripciones de Pocotía fueron escritas en sumerio lineal. Esto hecho hace del texto algo muy significativo, ya que se corroboraría el descubrimiento de símbolos sumerios en la fuente Magna, y otros aportan evidencias de inscripciones sumerias en la antigua Sudamérica. Pues ya vemos que el mundo en aquella época no era tan grande y los sumerios tenían un contacto directo con Latinoamérica, empezando desde Sudamérica hasta Centroamérica y Norteamérica. Ya vemos diversas leyendas, diversas historias de los indios Hopi que hablan de seres venidos de otros continentes, y bueno, lo podemos ver en muchas simbologías, ¿verdad? También vemos en casi en la mayoría de las civilizaciones vemos la adoración a una serpiente, como es que estas razas tenían comunicación. Si en aquella época no existía ninguna forma otra de comunicación más que el barco, y más que era posible a través de los naufragios,
ya que se dice que el rey Salomón también tuvo una comunicación con los mayas, con los aztecas, con los toltecas y con muchas civilizaciones de Latinoamérica, enviando especialistas de su reino, y se dice que muchos de ellos se quedaron en esta parte. Pero bueno, platicando sobre este misterio de Putaki, que quien era oráculo mencionado en el monolito de Pocotía. Las inscripciones al reverso de la estatua de Pocotía definen el papel que desempeña el oráculo de Putaki en la comunidad. Diríase que en aquel pueblo reconocía a este oráculo como fuente de verdades y buenos augurios. Su función adicional era mantener la rectitud, la sabiduría y la buena conducta entre los miembros de la comunidad, que tenían la posibilidad de consultar el oráculo para comunicarse con los dioses. Prácticamente los oráculos eran una especie de herramienta para comunicarse con la quinta dimensión y traspasando la cuarta dimensión, ya que el ser humano tiene la habilidad de poder abrir portales dimensionales, de poder abrir una comunicación más amplia. Hoy en día vemos esa parte, el que el ser humano siempre ha estado de cierta forma buscando nuevas alternativas para trascender en la historia y trascender en la ciencia. Más que nada, que la palabra conciencia tiene que decir ciencia. De ahí deriva el derivado, la apertura de conciencia, que hoy en día seguimos viendo cómo el ser humano ha inventado serie de artefactos para comunicarse entre sí, pero se dice que en el principio el ser humano no necesitaba ninguna especie de artefactos o de estimulantes, simplemente ocupaba la telepatía. Se dice que las comunicaciones eran a través del pensamiento. Hasta hoy en día la neurociencia se sigue preguntando cómo los delfines se comunican a través de sonidos vibracionales, a través del agua, y cómo es que el ser humano no puede comunicarse entre sí a través de las neuronas espejo. Y bueno, más adelante estaremos hablando esta parte sobre la comunicación de la telepatía, pero hoy en día tenemos tanta comunicación, pero qué poco podemos relacionarnos con un ser humano cara a cara. Y bueno, a lo largo de esta inscripción, el monumento de Pocotía, el oráculo de Putaki, es llamado Padre. Por ejemplo, la columna 1 podemos leer que proclama el establecimiento de la conducta. El fuerte Padre Putaki enviará la adivinación. En la columna 4 descubrimos que Putaki es el Padre de la sabiduría, beneficio para todos. La traducción sugiere que Putaki era reconocido como el gran ancestro de los oráculos de Kujaki. Bueno, pues el texto indica también que los centros del oráculo de Putaki se encontraban en Bolivia. Las gentes de entonces acudían a estos centros para adivinar el futuro, comunicarse con dioses y antepasados, o sencillamente obtener bendiciones y buenos augurios del oráculo de Putaki. Bueno, pues es una herramienta que usaban estas personas, estos personajes, que a través del oráculo podían tener acceso hacia llamémoslo hoy en día de la teoría de Garnier, el que habla sobre la teoría de cuerdas, y habla de que nosotros tenemos un gemelo hacia el futuro o hacia el pasado, y que ese gemelo no conoce el espacio y tiempo, que quiebra la ley de la luz. Y bueno, Einstein decía también que todos tenemos un gemelo, que todos tenemos un yo
del otro lado, de otra dimensión. Esa era la teoría de Einstein, de Tesla y de muchos pensadores más, y que simplemente lo que hacen es reafirmar lo que ya los antiguos sumerios, ya que los antiguos pobladores en diversas partes del mundo, como en Bolivia, tenían esa comunicación, esa conexión con los dioses de las estrellas o con los dioses de la otra dimensión. Similitudes entre el monumento de Pocotía y las estatuas de Tiahuanaco. El monumento de Pocotía es una pieza auténtica realizada por un antiguo pueblo de Sudamérica, ya que es idéntico a una de las estatuas de Tiahuanaco. Este hecho revela que los sumerios vivieron en el pasado en Sudamérica y podían haber desempeñado algún papel en la construcción de Tiahuanaco. También es interesante destacar que tanto en la estatua de Pocotía como en varios monumentos de Tiahuanaco se observa tocados similares y marcas de costillas en la zona del pecho, en otra sorprendente coincidencia. Bueno, pues estamos hablando de prácticamente esta civilización, confirman con la estatua de Tiahuanaco y la estatua de Pocotía, que son prácticamente dos estatuas, dos monumentos en memoria a esos dioses que dejaron su conocimiento para que el ser humano trascendiera y pudiera desarrollar su intelecto. Pero así como existe la luz, existe la oscuridad. Y bueno, el ser humano tiende a distorsionar la información o la realidad muchas veces, la mente, y ya que en vez de mirarlos como mensajeros, los adoraron y les crearon estatuas, tanto así que hasta hoy en día siguen esos monumentos presentes, esos rasgos de los sumerios. ¿Y cómo es que llegaron los sumerios a Bolivia? Hoy en día la ciencia, pues cada día esto hace retemblar la historia y la antropología como está escrita, y comparación entre el monolito de Pocotía y de las estatuas de Tiahuanaco. Hay una gran similitud, no mucha diferencia en estatura tampoco. La estatua de Tiahuanaco el rostro es un poco más grande, y la estatua de Pocotía, que es más su rasgo más sumerio, pero tampoco deja de ser la estatua de Tiahuanaco, dejar esos rasgos sumerios. Escritura sumeria entre las ropas de Manco Cápac. Los incas decoraban habitualmente sus ropas con símbolos sumerios. Mucho de lo que podemos descifrar sobre la existencia de la escritura de los antiguos peruanos nos llega a través de la obra de Felipe Guamén. Felipe Guamén es una obra, un escritor, antropólogo, el cual puedes buscar, de Ayala, Nueva Crónica y Buen Gobierno. Esta antigua crónica peruana data en el año 1615. Felipe Gaumán Poma de Ayala era nativo americano. En mi libro Ancient Scripts in Sudamérica, los escritos antiguos en Sudamérica o antiguas escrituras de Sudamérica, habló de los símbolos sumerios que decoran las ropas de algunos personajes de las sagas incas. En las imágenes que nos ofrece Gaumán Poma de Ayala encontramos la de muchos reyes incas entre el Manco Cápac, con símbolos protosumerios en sus ropas. Y ya como decía Sigmund Freud, que el ser humano está regido por arquetipos.
Maco Cápac, ilustrado de la Nueva Crónica de Felipe Jaumán Poma de Ayala, y detalle de los símbolos que decoran las ropas del rey inca. Imagínate un rey inca decorado con símbolos, escrituras sumerias. ¿Quién puso ese rey ahí? ¿Cómo llegaron esas escrituras ahí? Bueno, ya que la civilización sumeria es y será una de las grandes civilizaciones de la historia de la humanidad, que hablan de los Anunnaki, de los Nephilims, del planeta Nibiru, que más adelante estaremos indagando sobre la historia sumeria y el misterio. Resulta interesante observar que los símbolos protosumerios que decoran las ropas de los pueblos nativos sudamericanos no se encuentran únicamente en Perú. La escritura del monolito de Pocotía deja bien claro que el oráculo de Pocotía era también escuchado por muchos de la antigua Bolivia en tiempos de incas. Inca del sumerio Inca, de ahí deriva la palabra Inca del término sumerio Enca, el gran señor. ¿Qué quiere decir el gran señor? La ciudad templo de Pachacamac albergaba el ídolo del propio Pachacamac, un oráculo muy influyente que atraía a devotos del norte, lo que hoy es Ecuador, y el sur, la actual Bolivia. La gente acudía de muy lejos para consultar el oráculo de Pachacamac y escuchar sus profecías. Moseley, página 68. El monolito de Pocotía demuestra que la popularidad de los oráculos en esta región de Sudamérica se remonta a la creación del oráculo de Putaki y mantuvo viva a lo largo de los siglos. Es impresionante el ver la similitud de las estatuas, de la descripción de estos dioses y de los oráculos también detallados, una similitud también con diferentes estatuas que se encuentran alrededor del mundo. La importancia del monolito de Pocotí y la fuente de Magna, el hecho de que las civilizaciones sumerias en el elemento como la fuente Magna y el monolito de Pocotía sugiere que la lengua sumeria siguió hablándose en esta región de Sudamérica durante el largo periodo del tiempo. Esto explica también por qué encontramos términos similares en sumerio y aymara, que es una lengua muy antigua sumeria. La lengua aymara, una lengua semítica súper antigua. Los adjetivos sumerios de Kuyaki ilustran asimismo el legado de la escritura de Sudamérica. En mi libro Antiguas Escrituras de Sudamérica hablo del legado de la escritura entre los pueblos nativos americanos de esta región. Junto a los símbolos sumerios de la fuente Magna y el monumento de Pocotía, la identificación de topónimos sumerios en el altiplano sugiere que Bolivia formaba parte de Kugaki. Kukaki era el país del estado oeste o la tierra del ocaso. Las inscripciones sumerias, estos descubrimientos demuestran, además de la extendida presencia de centros de oráculos de Putaki en Bolivia. Este oráculo fue publicado anteriormente por Ancient Origins en español y ha sido publicado nuevamente por Código Oculto. Bueno, pues aquí vemos prácticamente la leyenda, la historia que esconde este país magnífico, Bolivia. ¿Quién iba a pensar que textos sumerios, oráculos, centros ceremoniales, portales dimensionales, arqueología, antropología, historia, leyendas llegarían hasta estas regiones de Sudamérica? También hay una pequeña leyenda donde se dice que muy pronto Sudamérica iniciaría
una ascensión del despertar de la conciencia. Ya lo vemos en Argentina, lo vemos en Chile, lo vemos en diferentes países. Justamente hace 8 días estaba platicando con un amigo argentino y que tenía el privilegio de charlar un poco con él, y me estábamos platicando sobre el programa y las cosas trabajos de investigación que hacemos. Y créeme que dice él que en Argentina está habiendo un gran despertar de conciencia, como en Chile, como en Perú. Tal vez no se mira claramente, tal vez no vemos muy claro la luz, porque todavía hay mucho trabajo que hacer, todavía hay mucha oscuridad. Platón. Vamos a hablar de este personaje singular. ¿Quién fue Platón? ¿De dónde era? ¿Por qué es tan famoso? ¿Por qué es considerado uno de los grandes iniciados? Toda nuestra historia de este personaje singular, que habla de las columnas de Hércules, que habla de una civilización antigua llamada Atlántida, o los Atlantes, que también los sumerios se dice, así como los egipcios, como los mayas, como los incas, como muchas civilizaciones antepasadas, se dice que ellos eran descendientes directos de los atlantes. Por eso es que hallamos estos rasgos antropológicos e históricos. Platón, Atenas, 427 y al 347 a.C. Filósofo griego, junto a su maestro Sócrates y su discípulo Aristóteles. Platón es la figura central de los 3 grandes pensadores que se asienta toda la tradición filosófica europea. Fue el británico Alfred North Whitehead quien subrayó su importancia afirmando que el pensamiento occidental no es más que una serie de comentarios a pie de página de los diálogos de Platón. Este personaje realmente singular, realmente que ha dejado una forma de pensamiento en nuestro siglo XXI. Las circunstancias de que Sócrates no dejase obra escrita, junto al hecho de que Aristóteles constituye un sistema opuesto en muchos aspectos del maestro, explican en parte la rutinidad de una afirmación que puede parecer exagerada. En cualquier caso, es inevitable que la obra de Platón, radicalmente novedosa en su elaboración lógica y literaria, estableció una serie de constantes y problemas que marcaron el pensamiento occidental más allá de su influencia inmediata, que se dejaría sentir tanto en los paganos, el neoplatonismo de Plotino, como en la teología cristiana, fundamentada en gran medida por San Agustín sobre la filosofía platónica. Pues hoy en día hemos escuchado el término teología de un dios teos. Toda esta filosofía de la teología, y que usan muchos términos griegos, fue prácticamente proporcionada por San Agustín, pero basada en la filosofía platónica. Nació en el seno de una familia aristocrática. Platón abandonó su inicial vocación política y sus aficiones literarias por la filosofía. Atraído por Sócrates, fue su discípulo durante 20 años y se enfrentó abiertamente a los sofistas Protágoras, Gorgias,
tras la condena a muerte de Sócrates en el año 399 a.C., huyó de Atenas y se apartó completamente de la vida política. No obstante, los temas políticos ocuparon siempre un lugar central en su pensamiento y llegó a concebir el modelo ideal de Estado. Prácticamente era un pensador, un revolucionario, alguien que quería cambiar la historia de la humanidad, un personaje muy avanzado a su época, como lo hemos visto a través del tiempo. Viajó por Oriente y el sur de Italia, donde entró en contacto con los discípulos de Pitágoras. Tras una negativa experiencia en Siracusa como asesor de la corte del rey Dionisio I el Viejo, pasó algún tiempo prisionero en unos piratas hasta que fue rescatado y pudo regresar a Atenas. Allí fundó en el año 387 una escuela de filosofía situada en las afueras de la ciudad, junto al jardín dedicado al héroe Academo, de donde procede el nombre de Academia, la Academia de Platón, una especie de secta de sabios organizada con su reglamento, contada con una residencia de estudiantes, biblioteca, aulas, seminarios especializados, y fue precedente y modelo de las modernas instituciones universitarias, hasta que hoy en día tenemos ese concepto de academia. Fue dedicado a un gran pensador llamado Academo. En ella se investigaba sobre todo tipo de asuntos, dado que la filosofía englobaba la totalidad del saber, hasta que paulatinamente fueron apareciendo en la propia academia las disciplinas especializadas que darían lugar a ramas diferenciadas del saber, como la lógica, la ética o la física. Pervivió más de 900 años hasta que Justiniano la mandó cerrar en el año 529 después de Cristo, y en ella se educaron personajes de importancia de fundamental como sus discípulos Aristóteles. Obras de Platón. Vemos que los términos que hoy en día que estamos viendo como física cuántica, metafísica, saltos cuánticos, toda esta terminología realmente no es nueva, simplemente se ha adaptado una terminología platónica, la terminología de la escuela de Aristóteles. Y vamos a hablar sobre las obras de Platón. A diferencia de Sócrates, que no dejó obra escrita, los trabajos de Platón se han conservado casi completos. La mayor parte de estos escritos en forma dialogada. De hecho, Platón fue el primer autor que utilizó el diálogo para exponer un pensamiento filosófico, y tal forma constituía ya por sí misma un elemento cultural nuevo. La contraposición de distintos puntos de vista y la caracterización parapsicológica de los interlocutores fueron indicados de una nueva cultura en la que ya no tenía cabida la expresión poética u oracular, sino el debate de establecer un conocimiento cuya legitimación residía en el libre intercambio de puntos de vista y no en la simple enunciación. Platón y Aristóteles en la escuela de Atenas, 1511. La veintesis diálogos platónicos, probablemente auténticos, de los 42 transmitidos por la antigüedad, pueden clasificarse entre grupos de los diálogos del llamado periodo socrático, 396 y 388,
entre lo que se incluyen la apología, Critón, Eutifrón, Laques, Carmides, Aión y el Hipias menor y tal vez Lisis, que quizás sea posterior, revelan claramente la influencia de los métodos de Sócrates y se distinguen por el predominio del elemento mímico dramático. Comienzan abruptamente, sin preámbulos preparatorios. Todas estas obras son anteriores al primer viaje de Platón a Sicilia y en ella dominan los diálogos investigadores a la manera socratíaca. Dentro de los diálogos del siguiente periodo, llamado constructivo o sistemático, pertenece una fase de transición. Protágoras, Menón, que anunció la doctrina de las ideas, Georgias, Menexes, Cratilo y Entudiano. Los grandes diálogos de esta etapa son el Fedón, cuyo tema es la inmortalidad del alma, el banquete, en el que 6 oradores debaten sobre el amor, la república, el texto platónico más sistemático, fruto de largos años de trabajo que representa 3 líneas principales de argumentación: ético, política, escético, mística y metafísica, combinadas en un todo, y el Fedro, que mediante la forma del diálogo dramático debate aspectos relativos a la belleza y el amor, contiene momentos de honda poesía. Estos diálogos, en los que se muestra un apogeo, la fuerza expresiva de Platón, no son ensayos filosóficos propiamente dichos, sino obras literarias que tratan temas filosóficos y por ello no se limitan a un solo tema asunto. Los diálogos de Platón, ¿cómo pensaba Platón? ¿Cuál era realmente su pensamiento que lo hizo trascender, dejando una vida fuera de la burguesía? Y así como lo vemos con la historia de Siddhartha Gautama, que también creció en un gran palacio, también así lo vemos como Moisés, que encontró su iniciación fuera de Egipto, pero Egipto solamente fue un paso a un despertar de conciencia, a otra forma de ver la realidad, al iniciarse con grandes sacerdocios, pero en el desierto, en la plena llanura del desierto, encuentra su iniciación. La filosofía de Platón. El conjunto de obra de Platón, cuya producción abarcó más de 50 años, ha permitido formular un juicio bastante seguro sobre la evolución de su pensamiento. De las obras de su juventud consagradas y las investigaciones morales, siguiendo el método socrático o la defensa de la memoria Sócrates, pasó Platón a desarrollar sus ideas filosóficas y políticas en los diálogos constructivos o sistemáticos y luego revisar y completar sus propias teorías en las difíciles obras de su etapa final. El contenido de estos escritos es una especulación metafísica, pero ¿qué es la palabra metafísica? Aquí quiero hacer un pequeño énfasis. Más allá de lo físico, la física es la ciencia que estudia los objetos, movimiento, los objetos, materia, los objetos, realmente como vemos una cortina, vemos una mesa. Eso es parte de la física. ¿Cómo es que se desarrolló la mesa? ¿Cómo es que llegó ahí? Esas preguntas se hace la física y va más allá del pensamiento. Es salirse de un pensamiento común y corriente y hacerse preguntas realmente a conciencia. Se dice que mucha gente que estudia física, matemática, porque es calcular los periodos del espacio y tiempo, los periodos de la materia,
Se dice que hay gente que realmente llegan a la locura. Pero bueno, continuando con nuestro tema, pero inconveniente, orientación práctica, todos son los temas permanentes que prevalecen sobre los demás. Por un lado, el conocimiento, esto es, el estudio de la naturaleza del conocimiento y de las condiciones que lo posibilitan. Y por otro, lo moral, de fundamental importancia en la vida práctica y la realización de la inspiración humana a la felicidad, un doble vertiente individual y colectiva, ética, política. Todo ello se renueve en un verdadero sistema filosófico de gran alcance ético basado en la teoría de las ideas. La teoría de las ideas. La doctrina de las ideas se fundamenta en la asunción de que más allá del mundo de los objetos físicos existe lo que Platón llama el mundo inteligible, cosmos, noetos. Tal mundo es un reino espiritual constituido por una pluralidad de ideas, como la idea de belleza o de la justicia. Las ideas son perfectas, eternas e inmutables. Son también inmateriales, simples e indivisibles. Esta es la idea que tenía Platón, su forma de pensar sobre qué era una idea, qué era un pensamiento, qué era o qué es el mundo, el universo de la imaginación. Dice que el universo de la imaginación tiene que ver con el cosmos, con una llama que nunca se apaga. Y hasta hoy en día seguimos sin comprender qué es la imaginación. Tenemos una idea, pero ¿realmente sabemos qué es el mundo de la imaginación? El mundo de las ideas posee un orden jerárquico. La idea que se encuentra en el nivel más alto es la del bien, que ilumina a todas las demás comunicándoles su perfección y realidad. Le siguen esta jerarquía, aunque Platón vacila a veces en su descripción, las ideas de justicia, belleza, de ser y de uno a continuación, las que expresan elementos polares como idéntico, diverso y movimiento reposo, luego las ideas de los números o matemáticas y finalmente la de los seres que integran el mundo material. Pues Platón estaba prácticamente tratando de comprobar un mundo inmaterial, un mundo invisible, una dimensión, un mundo inexistente a esta realidad, a esta tercera dimensión, pero que un mundo que tiene vida propia y que existe y que está constituido por ideas, pensamientos y seres. Como hoy en día vemos que ha habido personas que han tenido encuentros con seres de cuarta o quinta dimensión, con seres que pocas veces algunos hemos visto y que nuestras vidas han cambiado al tener un contacto con estos seres de otra dimensión. El mundo de las ideas, apreciable solo por la mente, es eterno e inmutable. Platón pensaba que la mente, los pensamientos, no solamente eran pensamientos comunes y corrientes, sino que vendían de mundos superiores o inferiores, ya que Platón estaba hablando desde otro punto de vista de la Cábala. Era un cabalista, era una forma de pensamiento muy revolucionada en su tiempo. Cada idea del mundo inteligible es el modelo de una categoría particular de cosas del mundo sensible, cosmos aistetos, es decir, el universo o mundo material en que vivimos, constituido por la pluralidad de seres
cuyas propiedades son opuestas a la de las ideas. Son cambiantes, imperfectas, perecederas. El mundo inteligible residen las ideas de piedra, árbol, color, belleza o justicia. Ahí serían los 4 mundos cabalísticos: el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo de la imaginación, el Tiferet, el mundo de la belleza o justicia. Y las cosas del mundo sensible solo son imitación, mimesis o participación, mesesis o tales ideas, es decir, copias imperfectas de estas ideas perfectas. Que lo que quería decir Platón, que nosotros estábamos viviendo una realidad, o que vivimos en un universo donde no nos damos cuenta de lo que nosotros estamos creando constantemente con nuestros pensamientos. En su obra de la República, Platón ilustró esta concepción del célebre mito de la caverna. Imaginemos, dice Platón, una serie de hombres que desde su nacimiento se hallan encadenados en una caverna o en una cueva, y que desde pequeños nunca han visto nada más que las sombras proyectadas por un fuego en una pared de las estatuas y de los distintos objetos que llevan porteadores que pasan a sus espaldas. Para esos hombres encadenados, las sombras, los seres del mundo sensible, son la única realidad. Pero si los liberásemos, se darían cuenta de que creían realmente eran meras sombras de las cosas verdaderas, las ideas del mundo inteligible. Bueno, esta metáfora que usaba Platón quería decir que el ser humano vive en una realidad que vive solamente en un pequeño universo, en una sola pequeña partícula del universo, y que lo único que podemos ver es una sombra, solamente es un reflejo, que lo que a veces vemos o pensamos o sentimos realmente no es real, no es parte de nuestra realidad, y nos quedamos estancados. Pero ¿qué tal si pudiéramos liberarnos, pudiéramos estar conscientes de lo que soñamos, a dónde viajamos a través del sueño, a través del estado inconsciente, del estado de la fase REM, de la fase del sueño? Si pudiéramos saber esos mundos y estar conscientes de que estuvimos en esos mundos, y bajar cosas literalmente hacia esta realidad, a obtener información futurista. Suena loco, pero hoy en día es lo que está trabajando la física cuántica. Solo el mundo inteligible es verdadero ser. Es lo que es tu esencia. La verdadera realidad, el mundo sensible, es manera apariencia de ser. Dado que el mundo físico, que se percibe mediante los sentidos, está sometido a continuo cambio y degeneración, el conocimiento derivado de él es restringido e inconsciente. Es un mundo de apariencias que solamente puede engendrar opinión doxa, mejor o peor, fundamentada, pero siempre carente de valor. El verdadero conocimiento episteme es el conocimiento de las ideas. Realmente es un pensamiento bastante profundo, que lo que quiere decir que realmente no vivimos la realidad al 100%, que realmente seguimos atrapados entre el bien y el mal, que seguimos volviéndonos viejos, que nos seguimos enfermando, que todo está en constante evolución, que todo está en constante cambio. Cuando tú sales a la calle, ya cambió un poste, ya el árbol creció unos centímetros más, pero no nos damos cuenta de esa realidad, porque vivimos distraídos del mundo del conocimiento de las ideas, y que lo que quiere decir que
que el ser humano no es un carro del año, no es la gran casa, no es lo que aparentemente ser, que hay un mundo más superior, que el ser humano es más que llegar a viejo, es más que un pensamiento, que el ser humano, el día que despierte, se dará cuenta de que la realidad que está viviendo no es la realidad verdadera del ser. Cuando hablamos del ser, estamos hablando de tu esencia, de Dios, del cosmos, del conocimiento de las ideas, que no puedes, que el ser humano va a llegar a un punto en donde no va a tener que seguir a nadie, ni copiarle a nadie, ni envidiarle a nadie. ¿Por qué envidiamos? Envidiamos porque ignoramos lo que somos, porque ignoramos el mundo de las ideas, el mundo del infinito, el mundo donde no existe espacio ni tiempo. Realmente ese es el pensamiento platónico. El Timeo. Platón explicó el origen del mundo sensible a través de la figura de un poderoso hacedor, el Dimurgo, una divinidad superior que, feliz en la que aparente contemplación de ideas, quiso, por su misma bondad, difundir en lo imposible o lo posible el bien en la materia. El Dimurgo, disponiendo del espacio vacío y partiendo de la materia caótica y eterna, modelo poilereos regulares de los 4 elementos, la tierra, el fuego y el aire y el agua, y combinándolos formó los distintos seres del mundo sensible, tomando las ideas como modelos. Tales seres, obviamente, no podían ser perfectos por la misma limitación de la naturaleza de la materia. Hay que subrayar que el Demiurgo, partiendo de la materia, formó cosas materiales, y el alma humana, que es inmaterial, no es obra suya. Y bueno, aquí habla Platón de la creación del alma. Y bueno, ya casi estamos llegando a nuestra recta final. Si tienes una pregunta, una sugerencia, no pienses en mandarnos sus puntos de vista. ¿Qué piensas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sería muy bueno escuchar tu comentario. Vamos a hablar en nuestro último tema sobre el alma. Existe pues un mundo inteligible, el de las ideas, que posibilita el conocimiento, y un mundo sensible, el nuestro. Esa misma dualidad se da en el ser humano. El hombre es un compuesto de realidades distintas, unidas accidentalmente. Cuando dice accidentalmente, quiere decir que alguien o algo, una inteligencia superior, juega con nuestro destino, y que nos marcan y nos ponen trampas y nos hacen pensar diferentes realidades para seguir buscando la verdad absoluta, o buscando una realidad en la cual nosotros nos sentamos plenos. Eso es lo que está diciendo Platón en esta parte. Y que el alma está encajonada en diferentes realidades. El cuerpo mortal relacionado con el mundo sensible, y el alma inmortal, perteneciente al mundo de las ideas, que contempló antes de unirse al cuerpo. El cuerpo, formado con materia, es imperfecto e inmutable. Es definitivamente
igual de despreciable que todo lo material. De hecho, la abismal diferencia entre el nulo valor del cuerpo y el altísimo del alma lleva a Platón a afirmar en el Alcibiades que el hombre es su alma, que el hombre vive en una dualidad, que vive una alma. El alma es dual, es oscuridad y es luz. Cuando una alma no es trabajada o no se le habla constantemente, tiende el alma a irse al lado oscuro porque hay una oscuridad en ella. Y tanto placer puede cegar al alma también. Frente a la tosca materialidad del cuerpo, el alma es espiritual, simple e indivisible. Por ello mismo es eterna e inmortal, ya que la destrucción o la muerte de algo consiste en la separación de sus componentes. Las diversas funciones del alma confluyen en sus tres aspectos. El alma racional, logos, se sitúa en el cerebro y dota al hombre de sus facultades intelectuales. El alma pasional irascible, simos, ubicada en el pecho, dependen de las pasiones y sentimientos, y la de la constitucible, estimia, en el vientre, proceden bajos instintos y los deseos puramente animales. Por eso es que en el vientre abarcan la mayor parte de nuestras emociones, ese lado irracional, ese lado animal. Realmente es interesante poder escuchar y percibir cómo Platón percibe la estructura del alma, cómo es que el alma está constituida por tres fases, por tres desarrollos en el cuerpo. En el lado inconsciente, que es el lado más oscuro del ser humano, en el lado de las emociones, del corazón, y en el lado animal, que es donde se abarcan las emociones en nuestros estómagos, en nuestras entrañas. Por eso es que se dice que el estómago es el segundo corazón del ser humano, y que las emociones se almacenan en el estómago. Y bueno, ¿qué te quiero decir con esto? De que trabajes y trabajemos esa dualidad, y que en este nuevo despertar de conciencia podamos superar la dualidad, poder superar el vivir entre el bien y el mal, el poder trascender a una realidad distinta que nos han proyectado por ignorancia. No lo sé. Realmente no juzgar, simplemente trascender como seres humanos que somos, como seres pensantes. Bueno, por mi parte fue todo. Para mí ha sido un privilegio platicar de estas temáticas tan apasionantes e interesantes. Espero haber sido un poco claro con este programa. Más adelante seguiremos hablando sobre Platón y todas estas realidades que realmente nos hacen seres pensantes. Te doy las buenas noches, los buenos días, o donde quiera que si te dispongas a escuchar este audio. Por mi parte fue todo, y esto fue la Biblioteca de Salomón, y gracias por tu tiempo.